Hay momentos en los que sientes que cargas demasiado, no por lo que haces, sino por quienes rodean tu vida. Personas que te restan, que drenan tu energía, que exigen sin dar, que critican sin construir, que se alimentan de tus dudas y se incomodan con tu crecimiento. Tal vez lo has sentido, tal vez lo sigues sintiendo, y aún así te quedas. Te quedas porque te enseñaron que es mejor soportar que soltar, aguantar que avanzar, callar que proteger tu paz. Pero hay una verdad que nadie te dijo a tiempo. Cuando una relación se sostiene solo por tu esfuerzo, ya no es una relación, es una carga. Y cuando decides dejar de cargarla, el peso no cae sobre ti, cae sobre quien lo provocó. Hoy hablaremos de algo que muy pocos se atreven a hacer y que, cuando lo haces, cambia tu vida de una forma profunda. Borrar en silencio. No vengarte, no gritar, no justificarte, solo dar un paso atrás, cerrar la puerta desde adentro y seguir avanzando. Cuando lo haces, ocurre algo poderoso, no porque tú les desees un mal, sino porque, al quitarles tu energía, tu presencia y tu atención, les muestras algo que nunca esperaron. Tu ausencia también tiene fuerza, y mucha. Antes de continuar, deja un comentario con una sola palabra que será el sello de quienes toman esta decisión con determinación. Escribe firme. Esa palabra marcará el inicio de tu proceso. Ahora sí, volvamos al camino. El estoicismo enseña que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlar lo que permites en tu vida. No puedes evitar que alguien actúe con egoísmo, pero sí puedes evitar que afecte tu paz. No puedes cambiar lo que alguien siente hacia ti, pero sí puedes cambiar lo que tú decides aceptar. No puedes detener el veneno que otros lanzan, pero sí puedes elegir no beberlo. Por eso, borrar en silencio es un acto de soberanía personal. Es la afirmación tranquila de que tu tiempo es valioso, tu energía es sagrada y tu vida no está disponible para quien solo sabe restar. No necesitas gritarlo, no necesitas anunciarlo, no necesitas explicarle a nadie por qué ya no estás. Porque cuando una persona pierde tu presencia, tarde o temprano, entiende que tu bondad no era obligación, era regalo. Y un regalo que se da por sentado se pierde. Muchos temen dar este paso por una razón simple. Creen que desaparecer los convierte en los malos del cuento. Pero el estoicismo es claro. No se trata de ser bueno o malo. Se trata de ser responsable, responsable de tu bienestar, responsable de tus límites, responsable de tu camino. No estás huyendo, estás eligiendo, no estás rompiendo, estás liberando. Cuando borras en silencio, ocurre algo más profundo. La otra persona empieza a ver lo que nunca vio mientras te tenía cerca. Comienza a notar la tranquilidad que ya no puede alterar, el apoyo que ya no recibe, la estabilidad que ya no puede absorber. Y ahí, en ese vacío que dejaste, su mundo empieza a desmoronarse. No porque tú lo derrumbes, sino porque era un mundo construido sobre la comodidad de que tú siempre estuvieras disponible. Este es apenas el inicio. En la siguiente parte, entraremos más a fondo en lo que sucede dentro de ti y dentro de ellos cuando tomas esta decisión. Cuando decides borrar en silencio, algo poderoso empieza a suceder dentro de ti. Al principio puede sentirse extraño, como si una parte de tu rutina se desacomodara. Estabas acostumbrado a responder, a justificarte, a soportar, a explicar una y otra vez lo que ya era evidente. Cuando eso desaparece, surge un espacio nuevo, y ese espacio, aunque al inicio incomoda, es exactamente el que necesitabas para recuperar claridad. El estoicismo enseña que la mente se fortalece cuando deja de invertir energía en lo que no controla. Durante mucho tiempo, quizá intentaste cambiar comportamientos ajenos, suavizar críticas, evitar tensiones o mantener una armonía que solo tú sostenías.
Eso agota, eso te fragmenta, eso te hace perder de vista tus prioridades. Al borrar en silencio, comienzas a retirar tu energía de un terreno estéril y a dirigirla hacia ti. Empieza un reordenamiento interno que, sin darte cuenta, te devuelve la estabilidad que habías perdido. No se trata de cortar lazos desde la rabia, no se trata de castigar, se trata de entender que la paz interior no se negocia con nadie. A veces es necesario alejarse para ver con claridad lo que estaba nublado, y cuando te apartas te das cuenta de algo que el ruido no te permitía reconocer. No eras tú quien estaba fallando. Eran las dinámicas, las demandas, las expectativas o la falta de reciprocidad. El silencio te da perspectiva, te devuelve la voz interior que habías ido apagando para complacer. Mientras eso ocurre dentro de ti, también empieza a ocurrir algo fuera. Quien estaba acostumbrado a tener acceso total a tu tiempo y energía, comienza a sentir la ausencia. Lo que antes daba por hecho empieza a verse como un vacío inesperado. La falta de respuesta, la distancia y el silencio les revelan una verdad incómoda. Nunca imaginaron que podías cerrar la puerta sin hacer ruido. Pensaron que siempre estarías ahí. Pensaron que seguirías cargando lo que ellos no querían cargar. Cuando dejas de hacerlo, su mundo se mueve, sus patrones se quiebran. El estoicismo explica que las personas no reaccionan ante la realidad, sino ante la pérdida de control que sienten sobre esa realidad. Cuando ya no pueden influir sobre ti, cuando su opinión deja de afectarte, cuando su presencia ya no determina tu rumbo, aparece una reacción natural: confusión, molestia, incredulidad. No por lo que hiciste, sino porque ya no pueden obtener de ti lo que obtenían antes. Ese es el punto exacto en el que tu silencio se vuelve más elocuente que cualquier confrontación. Y aquí surge un cambio profundo. Empiezas a recuperar fuerza. Ya no gastas energía en justificarte. Ya no te desgastas en discusiones repetidas. Ya no te sientes obligado a cargar con lo que no es tuyo. El silencio marca un límite claro, un límite que no necesita palabras, porque se siente. El que quiere estar debe sumar. El que quiere permanecer debe aportar. El que quiere acceso debe respetar el espacio que cuidas. Tu decisión comienza a dar frutos. Notas que respiras mejor. Te descubres más tranquilo. Te sorprende lo mucho que avanzas cuando ya no tienes que arrastrar lo que te detenía. La estabilidad regresa, la seguridad regresa y sobre todo regresa la conciencia de tu propio valor. En la siguiente parte veremos cómo sostener este proceso sin retroceder y cómo seguir firme cuando intenten regresar a tu vida solo por comodidad. La estabilidad que recuperas al borrar en silencio no surge de un acto impulsivo, sino de una decisión consciente. Esa decisión marca el momento en que dejas de responder por obligación y comienzas a proteger tu espacio interior. Cuando avanzas por ese camino, algo esencial sucede. La mente aprende a distinguir entre lo que te pertenece y lo que nunca debió ser tu carga. Ese aprendizaje no llega de un día para otro. Al principio puede aparecer la duda. La costumbre de ceder te hace preguntarte si hiciste lo correcto, si fuiste demasiado firme, si será necesario volver atrás para explicar lo que ya no debería explicarse. Esa duda es normal, porque estás rompiendo un patrón que durante mucho tiempo te empujó a soportar más de lo que era sano. En ese momento, lo importante es mantener claridad. La claridad que te dice que no puedes avanzar si sigues entregando energía donde todo se desgasta. El silencio que decides mantener no es vacío, es un espacio que te permite observar. Comienzas a ver quién se acercaba solo cuando necesitaba algo, quién buscaba tus fuerzas para cubrir sus faltas, quién te buscaba únicamente cuando su mundo fallaba. Y también ves quién sí era un apoyo auténtico. El silencio revela intenciones. Es un filtro natural que separa vínculos reales de dependencias disfrazadas.
Mientras tú avanzas, quienes estaban acostumbrados a tu disposición constante empiezan a sentirse inquietos. No lo mostrarán de inmediato. Muchos intentarán actuar con indiferencia, como si tu ausencia no les afectara, como si nada hubiera cambiado. Pero sus acciones empiezan a traicionarlos. De pronto buscan saber de ti. De pronto preguntan algo que antes ignoraban. De pronto intentan acercarse sin reconocer el daño ni la falta de reciprocidad. No entienden tu silencio, porque nunca imaginaron que tu paciencia podía agotarse sin hacer ruido. El estoicismo explica que la fortaleza interior se construye cuando eliges no reaccionar ante la presión externa. Esa fortaleza aparece aquí. Cuando ellos buscan provocar respuesta, eliges no caer en el juego. Cuando intentan manipular tus emociones, eliges no entrar en ese terreno. Cuando quieren que vuelvas a darles lo que ya no corresponde, eliges mantener la distancia. Esa elección no es frialdad, es madurez, es protección, es la afirmación de que tu vida merece equilibrio y no caos ajeno. Esta etapa es clave. Por fuera, algunos pueden verlo como un acto duro. Por dentro, es un acto de restauración. Todo lo que entregaste sin recibir comienza a regresar a ti en forma de calma, enfoque y fuerza personal. Cada día que mantienes ese límite, la mente se siente más ligera. El cuerpo se libera de tensiones que no notabas, tu energía se recupera, tu determinación se vuelve más firme y comprendes que cualquier persona que intente regresar sin cambiar sus patrones no merece recuperar el acceso que antes tenía. Hay quienes, al ver que ya no reaccionas, intentarán crear conflicto para romper tu equilibrio. Otros jugarán a hacerse las víctimas. Otros dirán que cambiaste, que te volviste distante, que ya no eres el mismo. Lo dicen porque tu silencio derrumba su control. Lo dicen porque necesitan que vuelvas al rol que les convenía. Pero ya no estás ahí. No porque seas frío, sino porque ahora tienes claridad. El proceso continúa. Mantener tu paz se vuelve una prioridad diaria. Tu silencio se transforma en disciplina y en una declaración firme de que tu vida sigue un rumbo que no se negocia. Antes de entrar en esta parte, deja un comentario con la palabra avance. Esa palabra representa el compromiso de seguir adelante sin retroceder. Incluso cuando el silencio se vuelve incómodo para quienes antes dependían de tu energía. El silencio que elegiste mantener se convierte, con el paso del tiempo, en un espejo que muestra verdades que antes no podías ver. Cuando ya no estás disponible para sostener lo insostenible, comienzan a revelarse dinámicas ocultas que nunca imaginaste. De pronto notas quién se acercaba por interés, quién solo valoraba tu esfuerzo y no tu presencia, quién se acostumbró a tomar sin devolver y quién se aferraba a ti porque eras la única estabilidad que tenían. Ese descubrimiento no llega con ruido, llega con calma. Llega cuando tu mente ya no está atrapada en discusiones repetidas, en explicaciones interminables o en la necesidad constante de ajustarte a expectativas ajenas. Llega cuando tu energía finalmente está contigo y no dispersa en 1000 direcciones. Esa claridad es uno de los mayores regalos del acto de borrar en silencio. Mientras más firme te mantienes, más evidente se vuelve que tu presencia tenía un peso real. Para algunos eras apoyo, para otros eras escudo, para otros eras la fuente de seguridad que ellos no podían construir por sí mismos. Cuando esa fuente se retira, cada persona queda sola frente a lo que evitaba enfrentar. Y ahí es cuando tu ausencia se vuelve una fuerza transformadora. Hay quienes intentarán minimizar tu decisión diciendo que exageras, que cambiaste sin razón o que te estás alejando por capricho. Lo hacen porque no entienden que proteger tu paz no es un acto impulsivo, sino un acto de madurez. Lo hacen porque les cuesta aceptar que ya no pueden influir en tu ánimo como antes.
ni manipular tus emociones, ni controlar tus reacciones. Cuando alguien pierde ese control, intenta recuperarlo como sea, pero tú ya no estás disponible para ese desgaste. El estoicismo enseña que nadie puede darte estabilidad si no la cultivas desde adentro. Y este proceso te revela precisamente eso. A medida que avanzas, comienzas a sentir una fortaleza que antes no reconocías. Una fortaleza tranquila, sin dramatismo, sin necesidad de demostrar nada. Una fortaleza que nace de saber que ya no estás entregando tu energía donde no hay reciprocidad. Ese tipo de fortaleza no necesita palabras. Se nota en tu manera de actuar, en la paz con la que caminas y en la claridad con la que eliges. Mientras tanto, quienes estaban acostumbrados a tener acceso ilimitado a tu vida sienten un quiebre. No es un castigo, es consecuencia. Consecuencia de sus actos, de su indiferencia, de la falta de equilibrio que antes normalizaron. Cuando ya no pueden recurrir a ti para aliviar sus cargas, aparece el desorden que siempre estuvo ahí. Lo único que cambió es que ya no estás sosteniéndolo. Y ese momento marca un giro profundo. Descubres que no necesitas explicarle a nadie por qué elegiste cuidarte. Quien valore tu presencia, lo entenderá sin palabras. Quien no lo entienda, no está preparado para estar en tu vida a la altura que mereces. Así continúas avanzando, firme y en silencio, con la seguridad de que cada paso que das fortalece tu camino y debilita cualquier intento de arrastrarte a viejos patrones. Cuando una persona que solía depender de tu disposición constante se da cuenta de que ya no puede acceder a ti, comienza un proceso interno que no siempre es visible desde afuera. La ausencia que dejaste no se llena con distracciones, no se cubre con excusas, no se oculta con aparente seguridad. La ausencia se siente, y se siente con fuerza, porque tu presencia tenía un impacto que muchos no reconocieron mientras la tenían cerca. Al borrar en silencio, provocas un cambio que no busca herir, pero que inevitablemente transforma la dinámica. Quien antes esperaba que siempre estuvieras disponible, comienza a preguntarse ¿por qué ya no respondes del mismo modo? ¿Por qué ya no cedes ante presiones? ¿O por qué tu atención ya no está dirigida hacia ellos? Esa duda abre una grieta en su seguridad, y esa grieta es el inicio del derrumbe de un mundo construido sobre tu paciencia. Mientras eso sucede fuera de ti, dentro de ti, empieza a desarrollarse una claridad más profunda. Ahora entiendes que la tranquilidad que experimentas no es casualidad. Es el resultado de no invertir energía en personas que no estaban dispuestas a crecer contigo. Es el resultado de no sostener emociones ajenas que nunca te correspondían. Es el resultado de no cargar responsabilidades que otros evitaban enfrentar. Esta calma es el reflejo de una transformación que ya no depende de la aprobación de nadie. El estoicismo enseña que la verdadera independencia emocional se alcanza cuando aceptas que nadie tiene derecho a interrumpir tu paz. Esa idea, simple pero poderosa, se vuelve una guía mientras avanzas. Ya no buscas convencer a nadie, ya no intentas demostrar nada. Tu enfoque está en mantener tu estabilidad, y esa estabilidad tiene un efecto secundario que sorprende. Te vuelves más selectivo con quienes permites entrar en tu vida. El silencio te muestra que no necesitas rodearte de muchas personas para sentirte acompañado. Te basta con vínculos auténticos, con relaciones equilibradas y con personas que respeten tus límites sin cuestionarlos. Descubres que la calidad siempre supera a la cantidad y que la compañía más valiosa es la que no exige que sacrifiques tu bienestar para sostenerla. En ese proceso también aparecen intentos de regresar. Algunos llegan con nostalgia. Otros llegan con falsas promesas. Otros llegan intentando actuar como si nada hubiera pasado. Pero cada intento revela algo. No buscan reconectar, buscan recuperar la comodidad que tú representabas.
Y ahí es donde tu claridad debe mantenerse firme. El silencio no fue un escape, fue una elección. Una elección que te mostró quién eras cuando nadie te drenaba y quiénes eran los demás cuando ya no podían alimentarse de tu energía. A medida que mantienes ese rumbo, empiezan a fortalecerse aspectos que antes estaban debilitados. Recuperas confianza, recuperas enfoque, recuperas identidad y lo más importante, recuperas el control de tu tiempo. Ese control que parecía pequeño es uno de los factores que más transforman tu vida, porque cuando decides en qué, cómo y con quién invertir tus horas, tu mundo adquiere orden. Mientras quienes antes dependían de tu presencia sienten el vacío, tú sientes expansión. Donde antes había agotamiento, ahora hay fuerza. Donde antes había confusión, ahora hay claridad. Donde antes había desgaste, ahora hay avance. Cuando tu vida comienza a ordenarse tras borrar en silencio, surge un efecto que pocas veces se menciona. Tu enfoque se vuelve más preciso. Ya no estás dividiendo tu energía entre lo que te impulsa y lo que te desgasta. Ahora cada pensamiento, cada decisión y cada acción tienen un propósito más claro. Ese enfoque no llega por casualidad. Llega porque dejaste de cargar el ruido emocional que antes ocupaba tu mente. En este punto empiezas a notar cambios internos que no son visibles para todos, pero sí esenciales para ti. Tu diálogo interno se vuelve más amable. Tu mente deja de repetir discusiones pasadas. Tus emociones se estabilizan. Ya no reaccionas desde la impulsividad, sino desde la conciencia. Esa estabilidad emocional es uno de los mayores logros del silencio. Te enseña a responder en lugar de reaccionar. Te enseña a observar en lugar de absorber. Te enseña a elegir en lugar de complacer. Mientras tanto, quienes dependían de tu disponibilidad viven un proceso muy distinto. Intentan reconstruir la imagen que tenían de ti, pero ya no encaja con la realidad. Antes te veían como alguien que siempre respondía, sin importar el desgaste. Ahora te ven como alguien que establece límites que no pueden cruzar. Ese cambio en tu actitud los confronta con algo que evitaron durante mucho tiempo, su propia responsabilidad. Al no tener acceso a tu energía, comienzan a enfrentar los conflictos que antes depositaban sobre tus hombros. Descubren que gran parte del equilibrio que creían tener provenía de ti, que la estabilidad que aparentaban era sostenida por tu paciencia, que la tranquilidad que mostraban se apoyaba en tu comprensión. Cuando ese soporte desaparece, aparece el desorden que por años estuvo escondido. Ese desorden no lo provocaste tú, solo dejaste de ocultarlo. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza no consiste en aguantar todo, sino en saber qué mereces seguir cargando y qué no. Esa lección se vuelve evidente cuando observas la diferencia entre la vida que tienes ahora y la vida que llevabas antes. Antes vivías con una tensión constante, incluso en los momentos de calma. Ahora sientes un tipo de tranquilidad que no necesita justificaciones. Una tranquilidad que nace de saber que no permites que nada ajeno invada tu estabilidad. También empiezan a surgir oportunidades que antes no veías, proyectos que habías pospuesto por falta de energía, ideas que habías guardado porque estabas emocionalmente agotado, caminos que no considerabas porque sentías que debías resolver problemas ajenos antes de atender los tuyos. Al recuperar tu espacio mental, todo eso vuelve a la superficie y recobra importancia. Ahora tienes la claridad para avanzar sin cargas innecesarias. Tu crecimiento se vuelve evidente para quienes te observan desde lejos. Algunos lo admirarán, otros lo cuestionarán, otros sentirán incomodidad. Pero ya no estás viviendo para esas reacciones. Estás viviendo para recuperar tu camino. Esa independencia emocional que estás construyendo es una de las etapas más potentes del proceso de borrar en silencio.
No buscas validación, no buscas aprobación, buscas evolución. Y es justo esa evolución la que termina generando el derrumbe emocional en quienes no cuidaron tu presencia. No pueden comprender cómo logras avanzar sin ellos. No pueden aceptar que la vida continúa, incluso cuando ellos ya no forman parte de tu cercanía. No pueden imaginar que tu ausencia tenga consecuencias tan profundas. Pero las tiene, siempre las tuvo, solo que ahora pueden verlas con claridad. Hay un punto en este proceso en el que la transformación ya no ocurre solo dentro de ti, sino también en la forma en que te relacionas con el mundo. Borrar en silencio te llevó a reconocer tu valor, a recuperar tu energía y a fortalecer tu estabilidad emocional. Ahora llega una etapa distinta, aprender a construir desde esa nueva versión de ti, porque ya no eres la persona que toleraba lo intolerable ni la que sostenía vínculos desequilibrados. Ahora actúas desde la claridad y no desde la necesidad. Ese cambio interior empieza a reflejarse en tus decisiones. Antes elegías desde el cansancio, ahora eliges desde la conciencia. Antes te movías por obligación, ahora te mueves por propósito. Antes aceptabas lo que te daba migajas de paz, ahora buscas lo que te ofrece verdadera armonía. Esta nueva forma de decidir impacta en todo, en tus relaciones, en tu trabajo, en tus metas y en tu forma de cuidarte. También aparece algo que no esperabas. La soledad deja de verse como ausencia y se convierte en un espacio de crecimiento. Ya no buscas llenar vacíos, porque ya no vives cargando los vacíos de los demás. Ese espacio te permite pensar con profundidad y sentir con autenticidad. Descubres que muchas decisiones importantes no se toman en medio del ruido, sino en la calma que aparece cuando recuperas el control de tu vida. Mientras tanto, quienes antes dependían de tu presencia sienten un impacto aún mayor. En esta etapa ya no solo notan tu ausencia, ahora notan tu crecimiento. Y es ese crecimiento lo que más los confronta. No esperaban que avanzarías tanto sin ellos. No imaginaban que el silencio te fortalecería. No consideraron que podrías reconstruirte sin pedir explicaciones. Esa sorpresa rompe la imagen que tenían de ti y desestabiliza la forma en que solían relacionarse contigo. Cuando alguien pierde el acceso a una persona que siempre estuvo ahí, suele intentar dos caminos: minimizar el cambio o buscar regresar a lo conocido. Algunos intentarán convencerte de que no has cambiado tanto. Otros dirán que exageras. Otros querrán que retomes los hábitos antiguos que te hacían ceder. Pero ahora ya no funciona. Ya no encajas en ese molde. Tu evolución te impide volver al punto donde estabas, porque ya entendiste el precio emocional que pagabas por mantener a otros tranquilos. El estoicismo explica que quien controla su interior deja de ser manipulado por el exterior. Y esa verdad se vuelve evidente aquí. Tu estabilidad ya no depende de lo que otros digan, hagan o esperen. Tu paz se volvió una prioridad. Tu energía tiene dirección. Tu vida se mueve hacia adelante. Ese avance rompe expectativas, desarma manipulaciones y desmonta viejos patrones. Y es justo ese impacto lo que provoca el derrumbe emocional en quienes se apoyaban demasiado en tu presencia. Quien no valoró tu compañía cuando la tenía, ahora enfrenta la realidad sin ese apoyo. Quien se acostumbró a usar tu energía para estabilizarse, ahora enfrenta su propio caos. Quien pensó que tu paciencia era infinita, descubre que era un regalo y no una obligación. Y cuando entienden eso, aparece un sentimiento difícil de ocultar: arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento no siempre trae responsabilidad, sino frustración por haber perdido algo que nunca cuidaron. Tu camino continúa fortaleciéndose. Cada día que mantienes tu rumbo, reafirmas que borrar en silencio no fue un acto de cierre, sino de apertura hacia una vida más auténtica.
Una vida donde ya no permites que tu paz dependa de comportamientos ajenos. Una vida donde eliges con intención y avanzas sin mirar atrás. Cuando llegas a esta última etapa, comprendes que borrar en silencio no fue un acto aislado, sino un proceso completo de transformación. Un proceso que comenzó con un límite, continuó con claridad y ahora culmina con una comprensión más profunda de ti mismo. Ya no actúas desde el dolor ni desde la necesidad de demostrar nada. Actúas desde la firmeza de haber recuperado tu valor sin hacer ruido y sin pedir permiso. La vida empieza a mostrarte resultados que antes no podías ver. Tu entorno se ordena, tu energía fluye con más equilibrio. Tu ánimo no depende de la inestabilidad emocional de nadie. Esa estabilidad se vuelve tu nueva base. Desde aquí construyes relaciones distintas, más sanas, más equilibradas y más genuinas. Ahora eliges personas que no requieren que sacrifiques tu bienestar para mantener un vínculo. Personas que aportan y no solo demandan. Personas que comprenden el valor del respeto sin necesidad de explicaciones. Mientras avanzas con esta claridad, también entiendes algo esencial. Borrar en silencio no fue un castigo para nadie. Fue un acto de responsabilidad contigo. Fue la decisión de cortar ciclos que te drenaban. Fue la forma más madura de decir basta sin caer en confrontaciones que solo desgastan. Esa madurez marca una diferencia enorme entre quien fuiste y quien eres ahora. Ya no necesitas que los demás entiendan tu proceso. La comprensión más importante ya la tienes dentro. Quienes perdieron tu presencia enfrentan ahora el peso de sus acciones o de su indiferencia. Descubren que tu silencio no significaba debilidad, sino fuerza. Una fuerza que no usaste para gritar ni para reclamar, sino para retirarte. Ese retiro los obliga a mirar lo que antes evitaban. Muchos intentarán justificarse para mitigar la incomodidad. Otros preferirán guardar distancia para no aceptar su responsabilidad. Pero todos, sin excepción, sienten el vacío que dejaste. No porque seas indispensable, sino porque tu presencia tenía un impacto real. Y cuando algo real se pierde, se nota. El estoicismo enseña que la mejor victoria es la que no necesita humillar a nadie. Por eso, este proceso no se trata de ver caer a otros, sino de ver levantarte a ti. Tu crecimiento habla por sí solo. Tu paz es evidencia suficiente. Tu estabilidad es un mensaje silencioso que no busca herir, pero deja claro que tu vida ya no está disponible para dinámicas que te lastimen. Ahora entiendes que no todos merecen acceso a tu interior. No todos merecen tu tiempo. No todos merecen tu energía. Y eso no te hace duro, te hace consciente, te hace selectivo, te hace responsable de lo que permites en tu mundo. Esa conciencia es uno de los mayores regalos que te deja este camino. El silencio que antes parecía una retirada, ahora se convierte en una declaración de poder. Un poder que no necesita imponerse, un poder que no busca venganza, un poder que consiste en elegir tu bienestar por encima de expectativas ajenas. Quien entienda tu valor se acercará con respeto. Quien no lo entienda quedará fuera de tu ruta. Así de simple, así de claro, así de firme. Este proceso no termina aquí. A partir de ahora, caminas con una versión de ti más sólida, más consciente y más libre. Aprendiste que la paz no se pide, se construye. Y también aprendiste que, cuando alguien no valora tu presencia, tu ausencia se encarga de mostrar lo que tus palabras nunca pudieron explicar.